capítulo 1 de Primera de Pedro, y vamos a estar leyendo los versículos del 13 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Capítulo 1, versículo 13, hasta el versículo 3 del capítulo 2, Primera de Pedro. Y vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Amante y buen Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, porque nos permites venir nuevamente a tu palabra y a exponer esta preciosa carta, Señor, que nos da aliento y también produce un gran efecto en nuestras vidas acerca de cómo vivir en santidad, Señor, y cómo conducirnos con temor todo el tiempo que andamos como forasteros en esta tierra. Yo ruego, Padre, que mientras exponemos tu palabra, tu Espíritu pueda moverse entre los que están aquí, y que los que oyen, Señor, puedan ser alcanzados no solo por el mensaje, sino por la gracia tuya que transforma y cambia. Señor, que tu palabra en nosotros pueda ser vida, Señor, que como un martillo quebrante la piedra, que como un jabón lave nuestras almas, que como agua purifique nuestro ser. Gracias, oh Padre, en tu nombre oramos, y para Jesús es la gloria. Amén y amén. Hemos titulado el sermón de esta mañana una esperanza que produce santidad. Una esperanza que produce santidad. En 1844, el filósofo alemán y promotor del pensamiento ateo, Karl Marx, dijo lo siguiente: la religión es el opio de los pueblos. La cita aparece en la publicación de Marx, la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Bueno, eso no es tan importante. Y aunque ha sido objeto de mucho estudio, lo que parece indicar es que Marx se estaba refiriendo a que la religión, a manera de crítica, hacía que los que creían en ella vivieran como si estuvieran drogados por el opio. El opio en aquellos tiempos era una droga de distribución medianamente legal, pero estuvo a punto en esos años de ser ya restringida, y lo que hacía era que las personas vivieran como en otro mundo. Entonces Marx, en su crítica a la religión, dice que la religión es como eso,
que hace que los que hagan parte de la religión o los que hacen parte de la religión, según Marx, no se preocupen por los problemas sociales y por la desigualdad, sino que vivan engañados, según él, por una falsa esperanza. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo en algunos aspectos de la perspectiva de Marx, quien entre otras cosas no creía que hubiese una vida después de la muerte. Pero hay un aspecto positivo en esta frase de Karl Marx, y es que, según él, la religión debe producir un efecto en aquellos que la profesan. La conducta de aquellos que tienen fe debe ser afectada por esa fe que ellos profesan. Según Marx, el creyente que vivía tranquilo, sin preocupaciones, lo hacía porque la religión no le impedía ver los problemas. Para él eso era malo. Pero desde nuestra perspectiva, ciertamente nuestra esperanza nos hace ver tranquilos, aunque no indiferentes. Ciertamente nuestra esperanza nos hace vivir gozosos, aunque no enfrentemos las calamidades de este mundo. Ciertamente nuestra esperanza nos hace vivir a expensas de una justicia futura, y eso no implica que no nos preocupemos por las injusticias presentes. El punto es, nuestra fe, nuestra esperanza, lo que nosotros proclamamos debe afectar nuestra conducta presente. Y en el sermón pasado nosotros estuvimos hablando acerca de la esperanza que tienen los cristianos. Dijimos que Pedro estaba escribiendo precisamente a cristianos que estaban a punto de padecer la más cruenta persecución de la historia en manos del emperador Nerón. Así que Pedro anima a esos hermanos diciéndole que no se preocupen, que vivan gozosos, porque ellos tienen una esperanza en el futuro en Cristo, y aunque padezcan en esta tierra, al final serán librados. Ahora, en estos versículos el apóstol Pedro se ocupa de probar que esa esperanza que los cristianos tienen no es una esperanza meramente teórica. Es decir, no es solo un conocimiento que produce el placebo de no sentir nada en esta tierra. No es solo una idea. Nuestra esperanza se materializa en nuestras vidas a través de nuestra conducta. En otras palabras, los que realmente tienen esperanza en Cristo Jesús de ser librados de los padecimientos del presente siglo malo, lo van a reflejar llevando una conducta santa que vive para la gloria de Dios. Eso es lo que va a tratar de probar el apóstol Pedro en estos versículos, y que nosotros analizaremos a la luz de tres encabezados básicamente. El primero de ellos, esperar es el deber nuestro, pero esperar en santidad, del versículo 13 al 17. El segundo encabezado, del versículo 18 al versículo 21, el costo de esa santidad. Y el último encabezado, del versículo 22 hasta el versículo 3 del capítulo 2, los resultados de esa santidad. Así que, hermanos, vamos a ir a través de la palabra, viendo lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana. Dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En este texto el apóstol Pedro conecta la enseñanza que hemos sido elegidos para una nueva vida de parte de Dios, y que eso debe traducirse en algo práctico. Cuando nosotros leímos en el versículo 3, no sé si lo recuerdan en el sermón pasado, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en el versículo 17 lo que dice Pedro es que esa esperanza para la que nosotros hemos renacido nos debe llevar a esperar a Cristo, pero a esperarlo viviendo en santidad. Eso quiere decir que nuestra esperanza se traduce en algo práctico en nuestras vidas. Pedro en este texto utiliza 5 exhortaciones para llamar a los hermanos que estaban a punto de padecer persecuciones a que deben esperar pacientemente en el Señor mientras practican su vida santa. Y esas 5 exhortaciones son 5 verbos
que hay allí en ese texto. Dice, los 5 verbos, 2 de ellos son mandatos expresos o imperativos, esperad y sed santos. Y los otros 3 son participios que están ligados a las acciones principales. Usted puede que no haya entendido eso que yo dije, pero lo que quiere decir es más o menos esto. De esos 5 verbos o de esos 5 llamados o 5 exhortaciones que vemos en estos primeros versículos, 2 de ellas son mandatos expresos. Y los otros 3 están ligados de alguna manera a esos 2 principales. ¿Cuáles son esos 5 verbos? Vaya conmigo a través del texto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Esperad, es el tercero. En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Allí están los 5 verbos. Ceñid, sed sobrios, esperad, no os conforméis, y el último de ellos, sed santos. Los 2 verbos que son imperativos, es decir, que son mandatos expresos, son esperad y el otro es sed santos. Y los otros 3 verbos están ligados a esos 2. Así que lo que quiere decir Pedro aquí, en primer lugar, es cíñanse los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios mientras esperan al Señor. Y por otro lado, apártense de los deseos mundanos, sean santos. Eso es más o menos la idea y el flujo de pensamiento del autor. Pero nosotros vamos a desarrollarlo y vamos a ver qué tan práctico es eso para nosotros y cuál es la aplicación a nuestras vidas. La idea general es esta. Deben prepararse mentalmente y estar lúcidos para esperar al Señor, y también deben dejar de conformarse a los deseos pasados para ser santos. Esa es la idea de estos primeros versículos. La frase ceñid los lomos, que aparece allí en el versículo 13, es usada con frecuencia en las Escrituras, mayormente en el Antiguo Testamento, y se trata de una práctica común a través de la cual los hombres que usualmente en el Antiguo Testamento vestían de túnicas largas hasta los pies, recogían esas faldas hasta los lomos para facilitar su movimiento. Es decir, mientras ellos tenían esa túnica, sus movimientos eran limitados. Pero cuando tenían que dedicarse a labores que demandaban mayor flexibilidad o mayor facilidad de movimiento, o correr, o trabajar en el campo, lo que hacían ellos era que tomaban la punta de este lado y la tiraban para atrás, y la punta de atrás la tiraban para adelante, y recogían lo de aquí y lo de aquí acá, como si fuera un paño desechable. Y tomaban un cordón y se amarraban la túnica, y sus pies quedaban completamente libres. Eso era muy extraño para nosotros, porque lo fácil sería, bueno, me coloco una pantaloneta, un mocho, o consigo un jean o un pantalón que me permita mayor movimiento, pero no era posible en aquella cultura. Así que cuando se usa la frase ceñid los lomos, es prepárense, alístense. Cuando alguien se ceñía los lomos, cuando alguien recogía su túnica, era porque se estaba preparando para hacer algo que era crucial. Normalmente para ir a la guerra, normalmente para ir al trabajo, o normalmente para salir corriendo. Así que la frase que retoma el apóstol Pedro aquí, ceñid los lomos, tiene la misma idea, solo que dice los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, ahora nos vamos a cogernos el pelo y lo vamos a echar aquí y lo vamos a poner acá, y para ceñir nuestro entendimiento con un cordón en la cabeza. Por supuesto, es un lenguaje figurado y se refiere a que deben prepararse psicológicamente para el sufrimiento. Preparen su mente para esperar en Cristo, porque ciertamente van a padecer. De hecho, la Nueva Versión Internacional traduce ese texto: dispónganse para actuar con inteligencia. Interesante. Las batallas del creyente en medio del sufrimiento se dan mayormente en su mente. Lo que Pedro les está diciendo es: prepárense psicológicamente para lo que viene. No cabe duda, hermanos, que el sufrimiento es algo que debemos lidiar con mucho entendimiento. Sobre todo sabiendo que hemos sido escogidos por Dios y que al final todo obrará para bien en nosotros. Y es cierto que es fácil decirlo, pero difícil hacerlo.
Es fácil decir, bueno, yo sé que voy a padecer en esta tierra, pero ahora mismo me preparo psicológicamente para saber que un día partiré de ella y estaré en la gloria. O que un día el Señor vendrá para librarme. Eso es fácil en la teoría. Es más, yo puedo escribirlo hasta en un papel y leerlo todos los días en el espejo de la casa. Lo difícil es hacerlo. Lo difícil es vivir de acuerdo a esa verdad. Sin embargo, hermanos, una fe correcta, una esperanza correcta, un cristiano que es genuino y verdadero y que tiene una fe cimentada en la palabra de Dios va a ser afectado por esa verdad. Y es probable que tú no seas perfectamente lúcido y entendido en cuanto a todos los sufrimientos que te vienen. Pero seguramente vas a estar preparado para reaccionar de manera correcta. Y a eso se refiere el otro versículo. Sed sobrios. Los creyentes no solo deben preparar su mente, también es necesario que estén lúcidos. El alcohol suele hacer que las personas pierdan la razón y actúen de manera incoherente y vergonzosa. Pero Pedro exhorta a los hermanos a estar siempre lúcidos, teniendo dominio propio y no reaccionando de manera alocada. Muchas personas cuando enfrentan el sufrimiento suelen tomar actitudes descontroladas, pero eso no debe hacer parte de alguien que espera pacientemente en el Señor. Cristianos que cuando pasan la prueba y colman, dicen el tope de su paciencia, no tienen temor en agarrar un machete y perseguir al vecino. Se olvidan que son cristianos. ¿Por qué? Porque no están preparados en su mente para esperar en Cristo y tampoco tienen el dominio propio mientras Cristo viene para aguantar siendo sobrios. Mis amados, yo he visto creyentes pararse frente a no cristianos, remangándose las manos y diciendo, vamos a darnos puños. Yo los he visto. Y cuando tú los enfrentas y le dices, mira hermano, creo que no fuiste sobrio, creo que no tuviste dominio propio. ¿Sabe qué dicen? Yo soy manso, pero no menso. Yo tengo un límite. Me colmaron la paciencia. Oh, hermano, nada justifica eso. Porque este ejemplo tenemos en Cristo Jesús, y eso lo veremos más adelante en la epístola de Pedro, el cual cuando le abofetearon, no respondió. Cuando lo insultaban, no respondió. Cuando lo golpeaban, no respondió. Cuando lo mataban, sí respondió. Pero ¿sabe cómo? Abriendo sus manos en la cruz y diciendo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Ejemplo tenemos en Cristo. Y usted dirá, ay, pastor, es que él era Cristo. Pero él padeció como hombre, hermano. Y él padeció como hombre precisamente para darnos ejemplo. Eso significa ser sobrio. Mientras esperan a Jesucristo. Dice el texto, sed sobrios y esperad. Ahí está el imperativo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El propósito de esa preparación mental no es otro que mantener clara nuestra esperanza en el Señor. Las pruebas pueden hacer que perdamos el foco y suframos más de lo necesario al mirar esto temporal y quitar la mirada del Señor Jesucristo. Pero debemos pedir al Señor que siempre nos dé sabiduría y el entendimiento suficiente para guardar firmes en la fe hasta que Él aparezca. Porque hermanos, créame que el sufrimiento puede nublarnos, como dije, el entendimiento. Pero por eso, hermanos, nosotros hemos sido renovados. Por eso nuestro entendimiento es diferente. Por otro lado, el cristiano debe prepararse en santidad para esperar al Señor, no solo en su mente y siendo sobrios, sino también apartándose de los deseos mundanos. Dice el pasaje en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El resultado de toda esa preparación mental que hemos mencionado anteriormente
es que seremos cristianos que en medio del sufrimiento no solo esperan al Señor con paciencia, sino que lo esperan siendo santos, viviendo como hijos obedientes y no en la ignorancia de la cual fueron rescatados. Ese es el punto allí. La característica de una nueva vida en Cristo es que nuestra manera de pensar y nuestras acciones son diferentes. Porque una persona puede tener la mentalidad correcta, pero tener una actitud incorrecta. Me refiero a que sus acciones no son coherentes con su pensamiento. Una persona puede saberse la Biblia completa, entender todas las doctrinas y aún así vivir una vida de pecado. Y eso lo que evidencia es que esa persona no espera al Señor realmente, aun cuando parece que lo entiende. El entendimiento no es un asunto meramente mental. El entendimiento es un asunto que involucra también nuestras acciones. El cristiano genuino no se porta como un mundano cuando padece. El cristiano genuino no vuelve atrás cuando padece. Todo lo contrario, se mantiene cada vez más firme, aguardando la esperanza de la gracia del Salvador. Dios da a sus hijos, por eso dice la palabra, como hijos obedientes. Dios da a sus hijos la capacidad de poder resistir hasta el día malo. Aún, hermano, cuando nosotros sentimos, escuche lo que digo, sentimos que no podemos más, que no damos más y que estamos a punto de sucumbir ante el sufrimiento, Dios tiene una realidad que es superior a nuestros sentimientos. ¿Y cuál es esa realidad? Que Él dará juntamente con la tentación también la salida. Dios nos da como a hijos obedientes la capacidad de resistir. Los hijos obedientes son nacidos según Cristo, son hijos de su obediencia y habrán de permanecer hasta el fin. Esa es la razón, hermanos, por la que Dios nos capacita a nosotros para esperar como hijos obedientes, porque somos hijos de Dios gracias a la obra de obediencia del Señor Jesús. La obediencia de Cristo se nos confiere a nosotros y nos capacita para vivir para la gloria del Señor. Finalmente, hermanos, en cuanto a este punto, dice, sed santos como Dios es santo. El propósito de mantenernos entonces apartados de los deseos pasados y mundanos es ser santo. La razón para esperar en santidad es la misma santidad de Dios. ¿Por qué debemos ser santos? Dice el texto, porque Dios es santo, punto. El entendimiento correcto de la naturaleza de Dios, al menos de la que Él ha revelado en su palabra, hará que sus hijos anhelen cada vez más ser semejantes a Él. Y de paso, hermanos, sabemos que la santidad absoluta no será posible en esta tierra. Ninguno podrá alcanzar la perfección absoluta. De esa manera no necesitaría a Cristo. Pero a lo que se refiere este texto cuando dice sed santos como Dios es santo, es a que el cristiano debe tener como prerrogativa, como prioridad, caminar hacia la santidad de Dios. Ser cada vez más parecidos a Él. Hermanos, que tú puedas mirar atrás y puedas notar si eres igual que antes, aún con el paso del tiempo, o si hay algo que ha cambiado, que se ha perfeccionado a la imagen de Cristo. Porque, hermanos, no tiene sentido que nosotros proclamemos una verdad y que asumamos esa verdad como nuestra esperanza, pero que con el paso del tiempo, de los años, nosotros continuemos siendo los mismos de siempre. Está bien que no vamos a ser perfectos, pero debe haber un camino hacia la madurez en el que vamos desechando cosas que a Dios no le agrada y vamos haciendo cosas que a Dios sí le agradan. Y si ese no es nuestro camino, si ese no es nuestro paso a paso, lo que debemos revisar es nuestra fe, es nuestra esperanza, es lo que estamos creyendo. Porque es probable que estemos creyendo algo, pero que no estemos convencidos de ello. O es probable que estemos creyendo algo que es equivocado.
La verdadera esperanza en el cristiano produce santidad. El deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, hermanos, esa santidad en la cual debemos esperar en Cristo tiene un costo. Dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hemos dicho que el cristiano debe esperar a Dios, pero esperarlo viviendo en santidad. Ahora, lo que Pedro dice es que esa santidad tuvo un costo, que el hecho de que nosotros anhelemos ser santos es gracias a que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Los hijos de Dios que andan en este mundo como peregrinos o como extranjeros deben andar con temor, no solo por entender la santidad de Dios, sino también por entender cuál es el precio por el cual fueron comprados y de dónde fueron rescatados. En otras palabras, ¿por qué debo esperar al Señor en santidad? Número uno, porque Dios es santo. Y número dos, porque Él murió por mí. Y número tres, porque Él me rescató de una vida de vivir vana. Tenemos razones para vivir en santidad. Y esas razones, si usted se da cuenta, no son razones meramente religiosas. No es una lista blanca y negra. La santidad no es lo que una iglesia determina que debe hacerse o no debe hacerse. Hermano, la santidad no es ropa. La santidad no es la manera en que nosotros nos comportamos moralmente, aunque ciertamente esas cosas son importantes. Pero vivir en santidad no es decir un día: debo hacer esto, no debo hacer esto, debo hacer esto, no debo hacer esto. Eso se llama legalismo. Y eso puede hacerlo alguien que ni siquiera tiene a Cristo. La verdadera santidad está pegada y está prendida, número uno, a la santidad de Dios, dijimos. Número dos, a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y número tres, la verdadera santidad está ligada, pegada al hecho de que nosotros hemos sido rescatados de una manera de vivir vana, vieja. Si esas tres cosas no mueven nuestra vida de santidad, entonces todo lo que nosotros produzcamos no es otra cosa que una religión muerta, vana y vacía. Oh, yo soy santo porque puedo congregarme todos los días. Oh, yo soy santo porque nunca he cortado mi pelo. Yo soy santo porque yo nunca he hecho tal cosa. No, hermano mío, no. La santidad no es eso. Y como dijimos, la santidad puede producir y debe producir una conducta, debe producir una moral, pero no al revés, hermanos míos. No es que la moral produzca santidad, es que la santidad produce moral. Y a veces nosotros empezamos al revés. Esperar la salvación del Señor es un gran motivo futuro para andar en santidad. Pero al mirar hacia atrás vemos dos motivos más: nuestros pecados, y también vemos a Cristo. Mirando hacia adelante, ¿qué vemos? La esperanza de la gloria. Lo cantamos ahorita. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, cuando todas las naciones reunidas, no habrá llanto, no habrá lloro, ni tristeza, ni dolor. Eso nos motiva a vivir en santidad al mirar adelante. Pero al mirar atrás, ¿qué vemos? Nuestra vida pasada. ¿Y qué vemos? Más atrás, la muerte del Salvador. Y esas son nuestras motivaciones para andar en santidad. Dice el texto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Pedro estaba preocupado, y era obvio. Estaba preocupado porque algunos hermanos, a causa del sufrimiento,
contemplaran la posibilidad de volver al mundo, a su vieja vida. Y es por eso que Él los exhorta a recordar que esa era una vida vana y una vida además de esclavitud. Era una vida conforme a la naturaleza pecaminosa que mora en el hombre natural. David dijo, porque he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, en el Salmo 51:5, para referirse a la naturaleza pecaminosa del hombre que es esclavo del pecado desde su nacimiento. Entonces Pedro dice, recuerden que esa vida que ustedes vivían en primer lugar era una vida vana, sin sentido, sin rumbo, sin una dirección. Pero en segundo lugar, era una vida de esclavitud, porque dice además, fuisteis rescatados. ¿Rescatados de qué? De donde estaban presos, del pecado. Pero deja también ver que ese rescate fue gracias a la obra del Señor Jesucristo. Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Lo que quiere decir Pedro es que si a ellos se les ocurría mirar atrás para contemplar con anhelo su vida pasada, su vida vieja, debían también recordar que allí detrás murió el Salvador y pagó un alto precio para redimirlos. Tú puedes conocer personas que en Cristo viven suspirando por sus pecados pasados o por su vida pasada. Pero no piensan en que fueron rescatados de esos pecados pasados y con qué precio fueron rescatados, porque si pensaran en ello, ni siquiera anhelaran eso. El gran motivo de nuestro deseo de santidad es el alto costo de nuestra redención. Nosotros no debemos mirar atrás y contemplar la vieja vida, porque si nosotros fuimos rescatados de ella con un precio tan alto, es porque realmente esa vida vieja y vana no ofrece nada que pueda ser superior a ese precio. Ni oro, ni plata, ni cosas corruptibles. El puritano Thomas Watson dijo al respecto de la redención lo siguiente, y cito: gran poder se vio en crearnos de la nada, pero un poder más grande se ve en ayudarnos cuando éramos peor que nada. Costó más para redimirnos que para crearnos. En la creación hubo solo el hablar una palabra, Salmo 148:5. En la redención hubo derramamiento de sangre. La creación fue obra de los dedos de Dios. La redención fue la obra del brazo de Dios. En la creación Dios nos dio a nosotros mismos. En la redención Él nos dio a nosotros. Por la creación tenemos vida en Adán. Por la redención tenemos vida en Cristo. Por la creación tuvimos derecho a un paraíso terrenal. Por la redención tenemos el título de propiedad a un reino celestial. Cristo cambia el séptimo día de la semana al primero, ya que nos recuerda nuestra redención, lo cual es una obra más gloriosa que la creación. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra relación es gloriosa. Nuestra redención, nuestra relación con Dios a través de la redención es gloriosa, hermanos. Más gloriosa que la misma creación. Más gloriosa que la misma creación. Y es por eso que no vale la pena pensar en nuestra vida pasada como un camino opcional al sufrimiento. Porque fuimos rescatados de ella por un alto precio. Esta redención fue efectuada no de manera fortuita. La muerte de Cristo no fue un accidente en la cruz.
Es que si Judas no hubiese traicionado a Cristo, los fariseos no lo hubiesen vendido, los romanos no lo hubiesen tomado, no lo hubiesen intercambiado por Barrabás, Jesús no hubiese muerto. No, hermanos. Todas esas circunstancias debieron ocurrir y estaban ordenadas según el sabio consejo de Dios, Hechos capítulo 2. Y debieron ocurrir porque fueron ordenadas desde antes de la fundación del mundo. Eso es glorioso, hermano. ¿Sabe qué dice eso? Que el amor que Dios tiene por nosotros no es un amor repentino, es un amor eterno. Dice Romanos 5, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de nuestros delitos y pecados, muy a pesar de ellos, Cristo murió por nosotros. Y si Él nos amó cuando no valíamos nada, ¿cómo no habrá de guardarnos hasta el final, ahora que somos sus hijos? Mirar nuestra vida a la luz de la redención es mirar, hermanos, que nuestra esperanza es segura y que llegaremos al fin y que no importa lo que pase en este mundo, nada nos va a separar de ese amor porque es un amor eterno. Empezó en la eternidad, terminará en la eternidad. Alabado sea el Señor. El plan de redención pasado fue efectuado a favor de nosotros y saber eso fortalece nuestra esperanza futura. Considerar el alto costo de la redención nos lleva a tener un gran gozo para conducirnos con temor entre los que nos rodean. Una gran razón, hermanos, es esa, para vivir para la gloria de Dios y movernos con temor de Dios entre los que no conocen a Cristo. Finalmente, hermanos, dice el texto en el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de la incorruptible palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice el versículo 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Finalmente, y esto es nuestro tercer y último encabezado, los resultados de la santidad. Hemos visto que debemos esperar en santidad, hemos visto el precio de esa santidad. Ahora veamos cuáles son los resultados prácticos de esa santidad. La santidad que viene como resultado de la esperanza y de mirar hacia atrás, nuestro rescate y la obra de Cristo, tiene un resultado evidente en nuestras vidas. Y ese resultado es, número 1, amor a nuestros hermanos. Versículos del 22 al 25. Número 2, arrepentimiento continuo de pecado. Versículo 1 del capítulo 2. Y número 3, un anhelo por crecer espiritualmente. Versículo 3 del capítulo 2. Una vida santa no solo debe ser, no solo es el deber en cuanto a nuestra relación con Dios, sino en cuanto a nuestro prójimo. La Nueva Versión Internacional traduce ese texto así: ahora que se han purificado, obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a otros. Es decir, ahora que han sido purificados, ahora que obedecen a la verdad, ahora que han sido rescatados, ámense los unos a otros. Ahora que tienen amor sincero por sus hermanos, no fingido. La verdadera santidad purifica nuestras intenciones y deseos. Y eso es evidente en nuestra relación con nuestros hermanos. Todo este amor, esta purificación, ese nuevo nacimiento, es el resultado del poder de la palabra que ha obrado en nosotros a través del Evangelio. Su eterna palabra obró en nosotros, sigue obrando y obrará para siempre. ¿Por qué puedo amar a mi hermano sin fingir?
gracias al poder de Dios que ha obrado en mí. Y cuando hablo de amor sin fingimiento es porque hay un amor fingido. ¿Sabe cuál es ese amor? Es el amor que es solo de palabras. El apóstol Juan dijo en el capítulo 3 de su primera carta, amaos los unos a los otros, pero no con amor fingido, no de palabras solamente. Oh, hermanos, porque de palabras todo el mundo ama. Y de WhatsApp también, y de textos también, y de Facebook también. Uno manda corazones grandes, uno se da abrazos, uno dice te amo, te extraño en la distancia. Hermano, estoy tan preocupado por ti. Pero el amor verdadero, el no fingido, no solo tiene palabras. El amor verdadero tiene acciones. De hecho, el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Es el único verbo que no termina en ar, er o ir. Amor. Es una acción. En en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo describe el amor. Dice, el amor es, el amor no hace, el amor es sufrido, es benigno, paciente, el amor no busca, el amor no guarda, el amor. Y son acciones, son cosas que yo hago o no hago. El amor no son palabras chéveres ni palmaditas en la espalda. Y los verdaderos cristianos tienen la capacidad de amarse sacrificialmente los unos a los otros sin fingimiento. Y gracias a que la máxima expresión de ese amor es nuestro ejemplo. Porque Cristo no mostró su amor sacando una mano grande del cielo y diciendo, hola, les amo y perdono todos sus pecados. No. El amor de Cristo se materializó en una acción que es su muerte en la cruz. Ahí Él estaba diciendo, amor. Amo a esta humanidad. Eso estaba diciendo el Salvador. Y ese es el amor con el que los creyentes ahora están facultados y capacitados para amar. Paréntesis. Gran parte de los matrimonios que se constituyen hoy, y no tengo la estadística exacta, se terminan durante los primeros 6 meses o el año. Y la razón es que esos matrimonios, al llegar a su primera etapa, comienzan a descubrir que lo que les impulsaba en su noviazgo, que era un amor sentimental, se convierte ahora en algo muy común. Se ven todos los días, se respiran, se huelen, caminan entre ellos, tienen discusiones. Entonces pronto ese sentimentalismo se desmorona. ¿Y sabe qué dice el esposo o la esposa? Se me acabó el amor. En realidad se perdió la fuerza sentimental del amor. Pero el esposo debe amar a la esposa, aun cuando el sentimiento se haya debilitado, porque su amor no depende del sentimiento, sino de acciones que realiza. El amor verdadero, práctico, bíblico, no solo regula nuestras relaciones unos con otros, no solo nuestra relación con mi esposa, con mis hijos, sino que regula todo lo que hago. El amor por la iglesia, el amor por los hermanos, el amor por la obra, el amor por la palabra de Dios. Cuando yo estaba recién convertido, yo dormía con mi Biblia debajo del brazo y le daba besito a la Biblia. Y amaba mi Biblia. Pero ya no lo hago y no puedo decir que no amo la palabra de Dios. Es solo que ese aspecto sentimental entre mi Biblia y yo se esfumó. Pero yo no puedo decirle a mi Biblia, se me acabó el amor por ti. ¿Por qué no? Porque yo debo amar la palabra y debo leerla aun cuando no quiera leerla. Así tenga que hacerme los párpados así, tengo que leerla. Porque el amor es sacrificial. Amén. Cierro paréntesis. Esa santidad no solo se traduce en amor a los demás hermanos, sino en un arrepentimiento continuo y abandono del pecado. Dice el versículo 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Hermanos míos, de paso, los capítulos no son una división original de la Biblia.
Fueron introducidos cerca de 1200 o 1300 para facilitar el estudio. Por eso usted dirá, pero hermano, ¿por qué no terminó en el versículo 25? ¿Por qué se pasó para el capítulo 2? ¿Por qué no lo dejó para el próximo domingo? Porque la idea sigue siendo la misma. El apóstol Pedro sigue desarrollando la misma idea y dice que la santidad debe producir un abandono continuo del pecado, arrepentimiento continuo. Dice, es cierto que aunque entendemos la necesidad de ser santos, hermano, nosotros entendemos esa necesidad, no somos perfectos, ni seremos perfectos. Sin embargo, debemos caminar en esa dirección. El creyente genuino continuamente está practicando la santidad y la evidencia es una vida de arrepentimiento continuo. Continuo. Porque si no hay ningún redarguir por el pecado, ni ninguna resistencia al pecado, es porque probablemente la santidad no es una prioridad o no estamos en ese camino. Por eso dice desechando. Desechen la malicia, desechen el engaño, desechen la hipocresía, desechen las detracciones. Si nota que estos pecados están en armonía con los pecados que dañan la relación entre los unos y los otros. Envidia, detracciones, hipocresía, malicia, engaño. Y sigue diciendo al final, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Finalmente, una vida de santidad anhela crecimiento espiritual que viene por la palabra de Dios. Es un camino. La santidad no es una meta, es un camino. La santificación, no es una meta, es un camino. Y los creyentes deben anhelar caminar en él. Todo cristiano debe desear la palabra de Dios con la cual puede no solo conocerle, sino consolar su alma y fortalecer su fe. Así como un niño desea el alimento de su madre, el cual es esencial para su crecimiento normal, así los creyentes deben anhelar la palabra de Dios. El texto también puede traducirse, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ya han gustado del Señor, han empezado esta carrera de la fe, crezcan en ella, fortalezcanse en ella, avancen en ella. ¿Cómo? Anhelando la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Dime cómo pudiera alguien crecer si no se alimenta. Nuestra carrera de fe no ha terminado todavía, hermanos míos. Ni nuestra carrera de eternidad, de santidad, terminará el día que el Señor aparezca. Pero mientras debemos crecer y crecer por la palabra, que es nuestro sustento. Conclusiones finales. Los creyentes debemos prepararnos mentalmente para el sufrimiento. Dicha preparación involucra sobriedad y entendimiento de nuestra esperanza en Cristo Jesús. De esta manera nos mantendremos firmes hasta el fin. Los creyentes también debemos crecer en la santidad mientras aguardamos la venida del Señor, entendiendo de dónde hemos sido rescatados y el precio que fue pagado por nuestra culpa. Por último, los creyentes debemos anhelar el camino de la santidad con una actitud continua de arrepentimiento de pecados, amor al prójimo y también un anhelo por crecer y fortalecernos cada vez más en la fe a través de la palabra. Que el Señor nos ayude, hermanos míos. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Oh Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y porque has hablado a nuestras vidas acerca de nuestra esperanza, Señor, y también de la necesidad de mantenernos en santidad y firmes hasta que esa esperanza sea manifestada. Señor, sé que muchos hermanos que están aquí están pasando por situaciones de padecimiento.
Y algunos quizás, Señor, con padecimientos tan fuertes que han contemplado su vida pasada con anhelo. Pero que tú hoy puedas recordarles, Señor, a ellos que tú has pagado un alto precio en la cruz por sus pecados, Señor. Y que vale la pena mantenernos firmes, Señor, en la fe, creciendo en la palabra de Dios, amándonos los unos a los otros, Señor, guardando tu palabra hasta que por fin tú aparezcas, porque tu palabra no pasará, Señor. El cielo y la tierra pasará, Señor, pero tu palabra no pasará. Ciertamente, así lo creemos, Señor. Oh, Dios mío, nuestra esperanza no descansa en una promesa que se esfuma, sino en la eterna e incorruptible palabra de Dios. Señor, y que si alguien aquí aún no tiene esta esperanza, Señor, y aún no ha sido alcanzado por tu gracia, y aún no ha iniciado este camino de fe, que tú puedas, Señor, hoy quebrantar en su corazón y entrar en él, Señor. De modo que entendiendo el Evangelio pueda iniciar esta carrera de fe, Señor, y moverse hacia una esperanza que es futura y eterna. Señor, quiero darte gracias por la palabra que nos has hablado en esta mañana y exaltarte con la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.